La luz que no se apaga. Era una tarde de otoño, cuando el viento susurraba entre los árboles como si contara secretos antiguos. Pánfilo y Petronila caminan en silencio, no por tristeza, sino por asombro. Sus corazones aún latían con la fuerza de lo que habían vivido. El encuentro con el señor Álvarez no había sido casualidad, sino providencia. Él, con sus ojos serenos y su voz pausada, les había hablado no con argumentos fríos, sino con historias que calaban en el alma. Les había regalado su libro sagrado, no como un objeto, sino como una llave. Y ellos, con manos temblorosas al principio, lo abrieron, y algo cambió. No fue de un día para otro. Fueron noches de lectura, de dudas, de lágrimas contenidas, de risas inesperadas al descubrir versos que parecían escritos para ellos. Petronila encontró consuelo en los salmos, Pánfilo, en las parábolas. Y cuando volvieron a reunirse con sus líderes, aquellos que les habían enseñado a vivir sin Dios, no pudieron callar lo que sentían. Algo ha cambiado en nosotros, dijeron con humildad, no con arrogancia. Los líderes, hombres y mujeres de mente aguda y corazón escéptico, observaron. Notaron la paz en sus miradas, la firmeza en sus palabras, la ausencia de miedo. Y eso los inquietó. No quisieron reprimirlos. No los expulsaron. En cambio, hicieron algo más peligroso, los desafiaron. Si este Dios, del que habla es real, ¿qué responde? Que el señor Álvarez se enfrente de nuestras preguntas. 18. Ni una más, ni una menos. Si las responde con verdad, tal vez nosotros también escuchemos. Y así, entre la fe naciente de dos jóvenes y la duda estructurada de quienes aún no creen, se prepara el escenario. No para un debate, sino para un encuentro. No para ganar, sino para revelar. Porque a veces, Dios no necesita gritar. Solo necesita que alguien abra un libro y un corazón. Segunda parte: respuestas a los líderes ateos de Petronila y Pánfilo. Estas respuestas no están dirigidas a Pánfilo ni a Petronila, sino a sus líderes, personas formadas en ciencia, lógica y pensamiento crítico, que han presentado 18 preguntas profundas, desafiantes y honestas sobre la fe cristiana, la Biblia y la existencia de Dios. No se trata de imponer creencias, sino de ofrecer razones. Donde hay misterio, lo reconoceré. Donde hay evidencia, la mostraré. Donde hay tensión filosófica, la exploraré con rigor. El cristianismo no teme a la razón, la invita al diálogo. 1. Dice, la Biblia, que los que van al cielo van a estar sentados a la derecha del Padre. Entonces me pregunto, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Solamente sentarnos al lado de Él o qué? Sentarse a la derecha no es una descripción física, sino simbólica, lugar de honor, autoridad y comunión íntima. El cielo no es pasividad eterna, sino plenitud de vida, amor, creatividad y relación. Apocalipsis 22:5 habla de reinar por los siglos de los siglos, acción, no inmovilidad. No es un museo, sino un jardín en perpetua floración. Como dijo C.S. Lewis, si tenemos deseos que nada en este mundo puede satisfacer, lo más probable es que hayamos sido hechos para otro mundo. 2. Si Dios quiere un mundo perfecto, ideal, de acuerdo a Él, ¿por qué no lo arregla a su antojo, partiendo desde la premisa que Él es el creador y es perfecto? Dios no busca un mundo perfecto como una máquina programada, sino bueno, con seres libres. El amor auténtico exige libertad, y la libertad implica riesgo. En lugar de imponer orden por decreto, Dios entra en la historia, se hace humano, sufre y redime desde dentro. Promete restaurar todas las cosas, Apocalipsis 21:5, pero respeta el proceso libre de la historia humana. 3. ¿Hay pruebas adicionales a la Biblia que apoyen el gran diluvio? ¿No sería esa la masacre más grande de Dios? ¿Qué les dio de comer Noé a los animales en el arca? ¿Qué pasó con la humanidad aparte de Noé y su familia?
¿Los niños y las personas inocentes? Evidencia extrabíblica, más 200 relatos de diluvios en culturas globales. Eventos geológicos como el diluvio del Mar Negro, 7,500 años atrás, sugieren bases históricas, probablemente regionales, no globales. Ética divina, Dios actúa como juez ante la corrupción radical, Génesis 6:5. Los niños, según la Biblia, están bajo la misericordia de Dios, 2 Samuel 12:23. Alimentos en el arca, semillas, heno, carne seca. Animales en letargo reducen el consumo. Arca enorme, 137 metros x 23 metros. Humanidad fuera de Noé, si el diluvio fue regional, otras poblaciones pueden existir, el relato usa tierra como mundo conocido. 4. Si Dios creó a Adán y Eva, ¿por qué necesitaba a María para que Jesús naciera? Porque Jesús no vino como holograma, sino como Dios encarnado, plenamente humano. Para redimirnos, debía ser uno de nosotros, nacer, crecer, sufrir, morir. María no es un accesorio, es parte del plan, donde Eva dijo no, María dijo sí. Teológicamente, representa la cooperación humana con la gracia divina. Biológicamente, aportó el óvulo, el Espíritu Santo activó la fecundación, una excepción soberana a las leyes naturales, no una contradicción. 5. Si la Biblia dice que Jesús es el único camino a la salvación. ¿Qué oportunidad de salvación le dio el Dios de los judíos a la innumerable cantidad de seres humanos que vivieron antes del cristianismo y jamás conocieron a esta deidad? Dios juzga según la luz que cada uno tuvo, Romanos 2:12-16. Antes de Cristo, la salvación era por fe en la promesa, Abraham, Génesis 15:6. La obra de Cristo es retroactiva y universal, abarca a toda la humanidad. Quienes buscaron sinceramente la verdad, aunque sin conocer el nombre de Jesús, son considerados por Dios, Hechos 10:35, Jeremías 29:13. Dios no es injusto, su gracia trasciende tiempo y geografía. 6. ¿Por qué las fábulas de la Biblia son tan parecidas y copiadas de historias de religiones anteriores como las egipcias, entre otras? No son fábulas, son relatos teológicos con raíces históricas. Las similitudes existen, pero las diferencias son abismales, un solo Dios vs dioses en conflicto, humanos como imagen divina vs esclavos de dioses, resurrección histórica vs mitos cíclicos. Dios se reveló en contextos culturales reales, usó formas conocidas para comunicar verdades superiores. La historicidad de Jesús está bien atestiguada, Tácito, Josefo, Plinio. No copia, corrige, purifica y cumple. 7. ¿Cómo entró el diablo al jardín del Edén? La Biblia no dice que Satanás entró como intruso. Era un ser celestial, Ezequiel 28:14, que ya había caído por orgullo. El Edén no era una burbuja aislada, Dios permitió que la libertad, incluso angelical, pudiera corromperse. La serpiente es instrumento de un ser espiritual caído, Apocalipsis 12:9. Su acción no viola el orden, sino que revela el riesgo de la libertad y abre el camino para la redención. 8. ¿Por qué los homosexuales son impuros y deben morir, pero todos comemos lechón, cerdo, y no nos confesamos por eso? Confusión entre tres tipos de leyes del Antiguo Testamento, civiles, ya no aplican, ceremoniales, cumplidas en Cristo, como comer cerdo, Marcos 7:15, y morales, permanentes. Como el diseño sexual en Génesis 2:24 y Romanos 1:26-27. Nadie en el cristianismo serio hoy dice que deben morir, esa pena era civil, no moral. El mensaje es, todos somos pecadores, todos necesitamos gracia, y todos estamos llamados a vivir según el diseño de Dios, con amor, verdad y acompañamiento. 9. Hay varias citas de la Biblia en el Nuevo Testamento que sugieren que la mujer es inferior al hombre. ¿Cuál es la postura del cristianismo ante las mujeres? Génesis 1:27, varón y hembra hechos a imagen de Dios, misma dignidad ontológica.
Jesús rompió barreras culturales, habló con Samaritana, mujeres lo seguían, apareció primero a mujeres tras la resurrección. Pablo llama coapóstol a Junias, probablemente mujer, y diaconisa a Febe. Textos difíciles, 1 Timoteo 2:12, son contextuales, no enseñan inferioridad, sino complementariedad. El cristianismo elevó radicalmente el estatus de la mujer en el mundo antiguo. 10. Si Jesús tanto multiplicó los panes y los peces, ¿por qué no lo hace ahora para los niños que mueren de hambre? Porque Dios no quiere reemplazar la responsabilidad humana con milagros constantes. Los milagros eran signos del reino, llamados a la fe y a la acción. Hoy, el hambre es un problema moral, desigualdad, corrupción, no de producción. Jesús dijo, ustedes denles de comer, Mateo 14:16. El milagro hoy es cuando un cristiano se convierte en pan para el hambriento. Dios actúa, a través de sus seguidores. 11. ¿Por qué la Biblia está incompleta y por qué hay unas votaciones para ver qué libros se ponen en la Biblia y cuáles no? No hubo votaciones políticas, sino un proceso de reconocimiento comunitario guiado por criterios, autoría apostólica, uso litúrgico antiguo, coherencia doctrinal, poder transformador. Los apócrifos fueron descartados por ser tardíos, no apostólicos o doctrinalmente extraños. La Biblia contiene todo lo necesario para salvación y vida piadosa, 2 Timoteo 3:16-17. No es un manual de ciencia, es una revelación divina. 12. ¿Con quién se casó Caín si se supone que Adán, Eva, Caín y Abel eran los primeros 4 seres humanos sobre la tierra? Génesis 5:4. Adán tuvo hijos e hijas. Caín se casó con una hermana o sobrina. En los orígenes humanos, era necesario y biológicamente viable, sin mutaciones acumuladas. La ley contra el incesto, Levítico 18, vino millas de años después, cuando ya había diversidad genética. No es un error, es coherente con el contexto biológico inicial. 13. Si en el cielo están los del bien y perfectos, ¿cómo hubo traición y ambición de parte de Lucifer en los cielos, que se suponen que sean solo para santos? La perfección no anula la libertad, ni siquiera en el cielo original. Lucifer, creado bueno, elegido rebelarse por orgullo, Isaías 14, 13-14. Fue un evento único, antes de la creación humana. En el cielo nuevo, Apocalipsis 21, ya no habrá posibilidad de caída, todos tendrán naturaleza transformada, libre del pecado. La rebelión muestra el riesgo de la libertad y el costo del amor auténtico. 14. Si los animales no hablan, ¿cómo rayos una serpiente habló de tentación a la maldad dentro de una tierra santa? La serpiente no es un reptil zoológico, es un símbolo literario y teológico de Satanás, Apocalipsis 12:9. Como el burro de Balaam, Números 22, es un instrumento usado por una inteligencia espiritual. El relato no es científico, es teológico, comunica cómo el mal entró por engaño, no por instinto. Género literario no igual a error histórico. 15. ¿Por qué en la Biblia no habla de la juventud de Jesús? Los evangelios no son biografías modernas, son proclamaciones teológicas centradas en su misión, muerte y resurrección. Solo Lucas 2, 41-52 registra un episodio adolescente. El silencio es intencional, lo relevante no es su infancia, sino quién es y qué hizo por la humanidad. Los evangelios apócrifos llenan ese vacío con leyendas absurdas, confirmando que los canónicos evitaban lo anecdótico. 16. ¿Por qué creer en un libro que se contradice tanto como la Biblia? La mayoría de contradicciones son malentendidos de género, contexto o perspectiva. Ejemplo, un evangelio menciona a una mujer en el sepulcro, otro a varias, no hay contradicción. La Biblia es una biblioteca de 66 libros, 40 más autores, 1.500 años, la diversidad no implica contradicción. Estudiada con rigor académico, como cualquier texto antiguo, muestra coherencia interna.
Miles de eruditos, incluso no creyentes, lo confirman. 17. Si tu Dios es omnipotente y todo lo sabe antes de que pase, entonces ya sabía que íbamos a pecar. Entonces, ¿por qué necesitamos ponernos una prueba? Si Dios todo lo sabe, ¿por qué permitió todo lo malo en el mundo? ¿De qué sirve el libre albedrío si Él sabe lo que tú vas a hacer? Saber no es causar. Que Dios sepa lo que elegirás no te fuerza a elegirlo, como un padre que sabe que su hijo se equivocará, pero lo deja aprender. La prueba no es para Dios, es para nuestro crecimiento. Santiago 1, 2-4. Dios permite el mal porque valora un mundo con amor libre, aunque doloroso, sobre uno programado. Predestinación y libertad coexisten en tensión. Filipenses 2, 12-13, es misterio, no contradicción. 18. Si hubieras nacido en Irak, fueses musulmanes. Si hubieras nacido en la India, fueses hindúes. ¿Cómo sabes que tu creencia en cierta religión no fue determinada por dónde naciste? La geografía influye, pero no determina la verdad. Millones han creído en Cristo contra su cultura, judíos, musulmanes, ateos. La fe cristiana invita a investigar. Ven y ve, Juan 1:46, examinadlo todo, 1 Tesalonicenses 5:21. Creo no por tradición, sino por evidencia histórica, coherencia filosófica y transformación personal. La verdad no se decide por estadística, sino por razón, evidencia y experiencia. Conclusión final. Estas respuestas no pretenden cerrar el debate, sino abrirlo con honestidad, profundidad y respeto. La fe cristiana no es un salto en la oscuridad, es una caminata hacia la luz, con preguntas, dudas y descubrimientos. Como dijo San Agustín, comprende para creer, cree para comprender. La búsqueda sincera de la verdad nunca es en vano, porque la verdad, en última instancia, es una persona, Jesucristo. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús explorando la verdad, edificando vidas. ¿Quién como Dios? Él es santo. Él es amor. Él es verdad. En el camino a la luz, la verdad nos guía. Cristo es la roca, nuestra melodía. Cada día su palabra nos quiere enseñar, y en su amor nuestras vidas transformar. Camino a la luz, edificando la verdad. Cristo Jesús es quien vida nos da. Una dosis de su palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Camino a la luz, verdad que transforma. En Cristo hallamos poder y verdad. Su palabra nos guía, nos hace brillar, formando discípulos, sembrando fe. En la luz de Jesús venceremos de pie. Camino a la luz, Cristo es Señor, fuente de vida, mensaje de amor. Camino a la luz, verdad eterna. Jesús es el centro, victoria triunfar. Centro de formación teológico bíblico. Camino a la luz, donde exploramos la verdad y edificamos vidas. Palabra cada amanecer, es su voz la que nos hace renacer.
camino a la luz, verdad que transforma la verdad. Cristo Jesús es quien vida nos da, una dosis de su palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Es su voz la que nos hace renacer. Centro de formación teológico bíblico, camino a la luz, donde exploramos la verdad y edificamos vidas. Liderazgo. The Magazine. Forjando líderes a través de la educación en valores. Descubre un canal que inspira y educa, ofreciendo contenido educativo, social e informativo. Únete a nosotros en la misión de formar líderes del mañana, promoviendo principios y valores fundamentales. Suscríbete.